Y déjeme decirle que el enemigo en ese momento es donde está más cercano a nuestro oído. Y es ahí donde Él va a susurrarnos y a decirnos que no vale la pena lo que estamos padeciendo. Que dejemos todo, que tiremos la toalla, que volvamos atrás, que era mejor como estábamos antes, sin sufrimiento. Pero mis amados hermanos, la palabra nos enseña que cuando Jesús oró, Él fue fortalecido. Que vinieron ángeles y le sirvieron. Que vinieron ángeles y lo fortalecieron. Porque eso es el resultado de la intimidad con el Padre. Que posiblemente en ese momento nosotros vamos a estar angustiados. Que no vamos a sentir fuerza. Que nos vamos a sentir solos. Que vamos a sentir que no podemos seguir adelante, pero que cuando tomamos la decisión de tener intimidad con el Padre, Él nos va a fortalecer, porque su palabra dice que no nos dejará solo ni un día de nuestra vida. Y eso indica que Él es fiel y cumple sus promesas. Así es. Por lo tanto, aún en medio de nuestro Getsemaní, nosotros debemos de tener comunión, intimidad con Él. Verso 44 dice: y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Ahora bien, históricamente el Getsemaní era un lugar donde eran procesadas las olivas para extraer el aceite. El monte de los olivos era un huerto de olivos. Y en este lugar Getsemaní era el lugar donde procesaban, donde molían las olivas para extraer el aceite. Para extraer el aceite, las olivas eran procesadas 3 veces. Y no es coincidencia o casualidad de que Jesús haya orado 3 veces lo mismo. No es casualidad o coincidencia. En el primer proceso que era molida las olivas, el aceite que se extraía era el aceite más fino, el aceite más valioso, y era el aceite que se usaba en el templo, ya sea para ungir sacerdotes, para ungir reyes, para el ungimiento. Era el aceite más valioso. El segundo aceite que se extraía en el siguiente proceso era el aceite que usaban para fabricar era el aceite que se usaba para fabricar permítame, ahorita le digo, para hacer perfumes, fragancias aromáticas. Ese era el aceite, para eso usaban el aceite que se extraía en el segundo proceso. En el tercer proceso, el aceite que se obtenía era para el uso de las lámparas. Mi amado hermano, y no es casualidad, lo vuelvo y lo repito, que Jesús haya orado 3 veces. Es decir, en ese momento que Jesús estaba en el Getsemaní, Él era la oliva que estaba siendo procesada. Era molida la oliva. En ese momento Jesús estaba siendo molido, procesado, y eso es lo que nosotros pasamos en el Getsemaní. Un lugar de proceso, un lugar donde nos va a doler todo, un lugar de dolor, un lugar de sufrimiento, un lugar de angustia, un lugar de soledad.
Pero déjeme decirle que cuando salgamos del Getsemaní, vamos a salir fortalecidos, vamos a salir renovados, porque hemos sido procesados y el resultado es beneficioso. Fue ese lugar donde Jesús fue procesado. Entonces podemos ver el primer proceso. El aceite que se obtenía era para el uso del templo. El segundo proceso, el aceite que se obtenía era para fabricar especies aromáticas. Y el tercer proceso del aceite que se obtenía era para las lámparas. Primer proceso, el aceite. Jesús, esa oliva que fue procesada, que fue molida, el primer proceso de él. Mi amado hermano, que el aceite que se obtuvo de él, ese es el aceite que a nosotros nos unge como hijos de Dios cuando creemos en él, en su nombre. Ese aceite que se obtiene del primer proceso, es ese aceite que a nosotros nos unge y nos acredita que somos hijos de Dios. Bendito Dios. ¿Por qué? Aleluya. Porque la palabra dice que aquellos que creyeron en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Él. Y como el primer aceite que se obtenía de las olivas era para el ungimiento, es ese aceite que a nosotros nos unge como hijos de Dios. Bendito Dios. Aleluya. En el proceso 2, Él es ese aceite que fue ofrecido como un grato perfume, olor fragante ante Dios por nuestro pecado. Él es ese olor fragante, esa ofrenda fragante, olor fragante que fue dado a Dios por nosotros. Mis amados hermanos, fue necesario que Él fuera procesado para que esa ofrenda fragante fuera dada a Dios por cada uno de nosotros. Entonces, en el tercer proceso, Él es ese aceite que alumbra nuestra vida. Él es esa lámpara que alumbra nuestra vida. Aleluya. Si el aceite del tercer proceso se usaba para las lámparas, entonces ese aceite que salió de cuando Él fue procesado es el aceite que sirve para que Él alumbre nuestra vida. Dice que Él es lumbrera a nuestro camino. Entonces Él es la luz que alumbra nuestro andar. Él es la luz del mundo. Aleluya. Como conclusión, vamos a volver al verso 39. Dice: yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál es esa oración, mis amados hermanos? ¿Qué es esa oración? Para usted, ¿qué significa esa oración que Jesús estaba haciendo? Hay dos comentarios sobre la oración de Jesús. Un comentario dice, y por supuesto yo no estoy de acuerdo con ese comentario y le voy a decir por qué. Pero el primer comentario dice: muchos discuten diciendo que Jesús oraba para ser librado de la muerte. Muchos interpretan que en esta oración Jesús estaba orando al Padre para ser librado de la muerte. Pero yo le doy mi punto de vista en que no estoy de acuerdo con esa interpretación.
¿Sabe por qué? Porque si él hubiera estado orando para ser librado de la muerte, él no hubiera venido a la tierra. ¿Por qué? Porque él ya estaba seguro de que él iba a dar su vida por nosotros. Él sabía que su propósito era llegar a la cruz y dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, en esa oración él no está pidiendo ser librado de la muerte. El segundo comentario dice: muchos interpretan que Jesús estaba orando al Padre para que no se separara de él. Es decir, que la oración que Jesús estaba haciendo era pidiéndole al Padre que no lo abandonara. Y yo simpatizo con esta interpretación. ¿Sabe por qué? Porque más adelante, cuando él estaba en la cruz, ¿qué fue lo que él dijo? Él expresó: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y para que podamos entender, mi amado hermano, recordemos que en ese momento, cuando Jesús está en la cruz, el peso del pecado de la humanidad estaba sobre él. Y recordemos que ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado nos hace que nos separemos de Dios. El pecado hace que el hombre sea separado de Dios. Eso fue lo que provocó el pecado. Separación entre Dios y el hombre. Y eso era lo que Jesús estaba pidiendo al Padre, que no se separara de él. Porque hasta este momento, aunque el Padre estaba en el cielo y Jesús estaba en la tierra, no había habido un solo instante en que ellos estuvieran separados. Todo el tiempo Jesús había estado separado, había estado unido al Padre. ¿Por qué? Porque recuérdense que en una de sus oraciones, ¿qué fue lo que él dijo? Que en una de sus oraciones él oró al Padre y le dijo: Padre, que estos sean uno solo, como tú y yo somos uno solo. Amén. Jesús en ningún momento había sido separado del Padre. Entonces, lo que él estaba sintiendo, lo que él estaba pidiendo era que el Padre no se separara de él. Y eso lo pueden encontrar en Mateo 27:46. Entonces, el Getsemaní, mi amado hermano, va a hacer, o va a intentar hacer, que nosotros nos sintamos separados de Dios. Como reflexión tengo este punto: no le tengamos miedo a nuestro Getsemaní. Para concluir, mis amados hermanos, no le tengamos miedo a nuestro Getsemaní. El Getsemaní es necesario para nosotros. Es necesario que nosotros crucemos por el Getsemaní. Es necesario que nosotros crucemos por el Getsemaní. Es necesario que nosotros crucemos por el Getsemaní, mis amados hermanos. No le tengamos temor. No le tengamos miedo al Getsemaní. El Getsemaní posiblemente representa el lugar donde vamos a pasar por el dolor, por la tristeza, por la angustia, por el lugar donde nos vamos a sentir solos. Pero el Getsemaní no es para matarnos. El Getsemaní es para que salgamos fortalecidos de él. Es necesario que pasemos el proceso del Getsemaní. Y cuando salgamos del Getsemaní, Dios va a sacar lo mejor de nosotros y lo va a poner a su servicio. Bendito Dios. Entonces, no le tengamos miedo al Getsemaní. No le tengamos miedo a nuestro Getsemaní, porque es necesario para nosotros.
Y recuerde que cada uno de nosotros tenemos un Getsemaní. Y no nos vamos a librar de pasar por el Getsemaní. Así que cuando estemos en el Getsemaní, recordemos que es un lugar para tener intimidad con el Padre. Y aprovechemos ese momento para tener esa intimidad con el Padre. Bendito Dios, aleluya. Escuchamos una preciosa alabanza.